Muy buenos días, tengan todos, sean bienvenidos a nuestro servicio de oración de este día. Hoy estamos celebrando el 14º domingo después de Pentecostés y vamos a iniciar nuestro servicio de oración de este día cantando nuestro primer himno, que es el himno A solas al huerto yo voy. A solas al huerto yo voy, cuando verde aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. Tan dulce la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. Me encanta a solas estar con mi Cristo allá en el huerto, mas me manda ir para compartir las buenas nuevas de su amor. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. De pie, por favor. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Digamos juntos: oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por el amor de Él, concédenos el perdón de todos los pecados, y por tu Espíritu Santo, aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos el Kyrie. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ahora, Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por causa de su muerte y resurrección nos perdona todos nuestros pecados. Ahora, en vista de la confesión que han hecho, yo como ministro de la Iglesia de Jesucristo les anuncio la gracia y el perdón de Dios, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por mandato de Él, les perdono todos sus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Cantemos el Gloria Patri. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. En la paz que viene del perdón, alabemos al Señor. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias, oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros, porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, que conocerte es vida eterna, concede que conozcamos sin dudar a tu Hijo Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, a fin de que, siguiendo sus pasos, podamos caminar el camino que conduce a la vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Escuchemos ahora las lecturas bíblicas para este día. La primera lectura, la lectura del Antiguo Testamento, la encontramos en el libro de Josué, capítulo 24, los versículos 1 y 2a, y después del 14 al 18. Josué 24, 1 al 2a y del 14 al 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel,
sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, que es Taré, padre de Abraham, de Nacor, y servían a dioses extraños. Versículos 14 al 18. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Esta es palabra de Dios. El salmo para este día es el Salmo número 71, lo tenemos en nuestras hojitas. Salmo número 71, el cual vamos a dar lectura de manera antifonal. Dice así la palabra de nuestro Dios: En ti, oh Jehová, me he refugiado. Socórreme y líbrame en tu justicia. Sé para mí una roca de refugio. Tú has dado mandamiento para salvarme. Dios mío, líbrame de manos del impío. Porque tú, Señor Jehová, eres mi esperanza. En ti he sido sustentado desde el vientre. Como prodigio he sido a muchos. Sea llena mi boca de tu alabanza. La segunda lectura, la lectura de la epístola para este día, la encontramos en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, los versículos 21 al 31. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 31. Dice así la palabra de nuestro Dios: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. Esta es palabra de Dios. Cantemos ahora el aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. De pie, por favor. El Santo Evangelio para este día lo encontramos escrito en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, los versículos 60 al 69. Gloria sea a ti, oh Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69, dice así el Evangelio de nuestro Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Confesemos ahora lo que creemos leyendo el credo apostólico de nuestros boletines. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Pueden sentarse. Cantemos ahora nuestro segundo himno, el himno del sermón, que es el himno Cristo, vida del viviente. Cristo, vida del viviente, Cristo nuestro Salvador, entregado por nosotros
pie, por favor. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo, cuando hablamos de cosas, pensamientos, ideas, y lo ponemos en una perspectiva de absoluto, a veces para la gente es difícil de creer, de entender, porque para nuestro mundo actual no existen absolutos, porque cada quien tiene su verdad, su camino, su forma de ver las cosas. Cuando alguien habla acerca de un absoluto, la gente le dice, esto no puede ser así, porque ese es tu absoluto, pero no es para todos. Lo que tú piensas que es lo correcto, lo bueno, lo ideal, lo verdadero, para mí no es así. Para otro puede que ni lo mío sea así. Y entonces nos dicen cómo llevar un camino de vida, un camino agradable. Y cada uno va a tener su opinión. Cada persona va a tener su opinión de cuál es el camino correcto por donde vivir nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, nos habla de que existe solamente un camino. No hay otra forma de llegar a los cielos más que por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, eso se convierte en un absoluto, ¿verdad? No hay otra forma de llegar a los cielos, no hay otra forma de salvarse. Y entonces para muchos esto no puede ser así. No hay absolutos para el mundo actual. Y si tú dices un absoluto, eso no está correcto, eso no está bien. Hoy queremos hablar de que no existe otro camino para vivir, porque cualquier otro camino, aparte de nuestro Señor, de su palabra, de sus sacramentos, no hay vida, sino solo muerte. Y les invito a que leamos el texto de nuestra meditación de hoy, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, los versículos 60 al 69, donde dice así el Evangelio de nuestro Señor. Al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como dijimos, un solo camino para vivir, un solo camino a la vida eterna, un absoluto, que no solamente es porque nosotros lo decimos, sino porque el autor de la vida, el autor de todas las cosas, lo dice. Hay un solo camino y solamente por ese puede haber vida. Y esta es una palabra dura para muchos, es una palabra difícil. Y si vamos viendo todo el transcurso de estas semanas que hemos estado hablando, vemos cómo las palabras de nuestro Señor Jesucristo ante sus oyentes van siendo
más pesadas, más difícil de escuchar, más difícil de, como dijimos la semana pasada, de tragar, de creer. Y siguen con las murmuraciones porque son palabras difíciles para ellos. Les está diciendo Jesús a todos los que están ahí escuchándole, les está diciendo, solamente a través de mí pueden ser salvos. No hay nada que ustedes pueden hacer para ganar su salvación. La salvación solamente viene a través de mí. Si lo vemos como algo que ellos habían tomado literal en la vez pasada, cuando parte del mismo discurso que les está dando, y lo tomaron tal vez literal acerca de comer su carne y beber su sangre, ahora Él quiere ponerlos en el piso y decirles, fíjense bien y entiendan las cosas como son. Quiero que vean que estamos hablando de cosas espirituales, estamos hablando de algo más allá de este mundo. Dice, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Y entonces les ofrece de dónde viene esa vida que ellos pueden tener y que ellos necesitan. Dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Pero nuevamente estas palabras son duras para ellos, porque siguen diciendo, este es el único camino. Ustedes con sus obras no van a lograr nada. Si buscan por cualquier otro lado, no alcanzarán nada de Dios. No encontrarán la salvación, porque Dios pide perfección. Y ellos mismos podrían verse a sí mismos y verse manchados de pecado, al igual que lo hacemos tú y yo. Cuando nos vemos en el espejo de la ley, ¿qué es lo que vemos? Vemos hombres, mujeres, niños pecaminosos, que merecemos el castigo por esos pecados. Al igual que nosotros, ellos estaban así. Y una parte importante e interesante que nos dice nuestro texto es que ¿quiénes eran los que murmuraban? No era la gran multitud que estaba ahí. Ellos ya habían empezado a hablar antes. Sino dice, sus discípulos, algunos de sus discípulos, muchos de sus discípulos son los que estaban murmurando. Los que estaban diciendo, estas palabras son muy duras. ¿Quién las puede oír? Y esto nos da a entender algo que a veces nosotros simplemente pensamos, los discípulos de Jesús fueron solamente los 12, pero había un grupo más grande de personas que querían seguir a Jesús, querían aprender de Él, se habían comprometido para dejar atrás su vida y seguir a Jesús. Pero escuchan estas palabras y son palabras duras, que les escandalizan, que les causan tropiezo, que prácticamente ellos quisieran cerrar sus oídos porque son palabras que no caben en su entendimiento, en su hacer. Cuando dice nuestro Señor también, ¿esto les escandaliza? Necesitan tal vez ver que el Hijo del Hombre vaya a donde estaba primero. Lo dice en otra forma, ¿verdad? Pero es básicamente lo mismo que está diciéndoles. Está diciendo, si esto les escandaliza, ¿qué va a pasar cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Donde todas las cosas que Él ha dicho se confirmen. ¿Eso también les escandalizará? ¿O eso sí les va a causar que su fe se mantenga firme? Pero, nuevamente, como siempre hacemos, vemos los judíos, los discípulos, todas las personas que cometieron un error, cometieron pecado, que no quisieron escuchar a nuestro Señor, pero vamos hacia el centro, hacia nosotros. ¿Qué nos ha escandalizado de la palabra? Cuando escuchamos acerca de que no hay otra forma de llegar al cielo más que creyendo en Jesús, ¿nos escandaliza? ¿Es difícil de creer? ¿Es difícil de entender? Tal vez ahorita decimos, no, es algo muy bueno, algo que nos ayuda, nos da confort, nos fortalece. Pero parte de nosotros
muy adentro de nosotros estamos pensando, hay algo que me falta hacer. No creo que todo sea tan fácil como lo plantea Jesús. Solamente con creer en Jesús tenemos la vida eterna. No puedo hacer yo algo, no puedo cooperar con mi salvación. Y eso es algo que puede estar muy adentro de nosotros. Y tal vez puedas decir, no, yo no he pensado así. Pero a veces llegamos a pensar y decir, Señor, he estado tantos años en la iglesia, ¿no me cuenta algo para mi salvación? ¿No cuenta algo para que yo esté contigo? ¿Para que tú me trates de una forma mejor? ¿Para que mi familia esté bien? ¿Para que mis enfermedades no sean tan fuertes? No se ve tan difícil, ¿verdad? Y tal vez algunos hemos llegado a pensar en esa forma. Pero cuando pensamos en eso, tenemos que quitar esos pensamientos porque estamos diciendo, Señor, Dios, aquí están mis obras, tienes que verlas, tienes que recompensarme por lo que he hecho. Y una frase que leí hace tiempo es, tenemos que recordar que nuestro nombre inscrito en la lista de miembros de una iglesia, de nuestra iglesia, no nos hace acreedores de la salvación, ¿verdad? Sino que tu nombre y mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y eso solamente es a través de Jesús. Pero son cosas difíciles, son cosas pesadas y que tal vez nos escandalizan en cierta forma, ¿verdad? Porque llegamos a pensar, ser parte de la iglesia tiene que ser algo bueno para mí. Ir a la iglesia todo el tiempo tiene que ser algo bueno para mí. Que mis padres, que mis abuelos hayan estado en la iglesia, tiene que ser algún beneficio para mí. Pero tenemos que ver, no depende ni de mis obras, ni las obras de mis padres, ni de mis abuelos, sino de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto, entonces, llega a ser consolación. ¿Por qué consolación? Porque no va a depender de tus obras manchadas de pecado, sino de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de una obra perfecta, de una obra en la cual no cometió ningún pecado, y al contrario, cargó todos tus pecados y mis pecados en esa cruz, derramó su sangre por ti y por mí, y ahí es donde Él está ofreciendo la salvación. Y a través de la palabra y sacramentos, Él nos da la fe. Nos dice que nosotros, tanto los discípulos como nosotros mismos, no podemos acercarnos a Cristo si el Padre no se lo da. Lo dijo a sus oyentes en ese momento, ¿verdad? Y lo mismo es para ti y para mí. Nosotros no nos acercamos por nosotros mismos, sino que la palabra de Dios sobró en nuestro corazón y nos convirtió, nos dio la fe, nos hizo ver a Jesús no como un simple hombre, sino como el verdadero Hijo de Dios, como nuestro Salvador, como aquel que cargó mis pecados en una cruz, como aquel que me da el perdón, la salvación y la vida eterna. Los discípulos, cuando les dice esto, escuchan acerca de que Él va a regresar y se empiezan a escandalizar, y muchos dicen, volvieron atrás. Esta tiene en cierta forma dos formas de verlo, que puede ser de la misma manera. Volvieron atrás simplemente significando que dejaron a Jesús y ya no siguieron atrás, pero también tiene otra forma de verlo en cuanto a que regresaron a su antigua manera de vivir, a dejar de creer en Jesús como el Mesías, a vivir sus vidas tratando de agradar a Dios con sus propias obras, con sus propias acciones. Y se voltea o ve a Jesús a sus discípulos, a los 12, y les dice, ¿se irán ustedes también? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Porque marca un parteaguas en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de cuando toda la gente está atrás de Él, siguiéndolo, escuchándolo,
queriendo saber más de Él, pero después de esto, de palabras duras, palabras difíciles, muchos lo abandonan. Y vemos el grupito de los 12 con Él, y Jesús diciéndoles, miren, todos se fueron. ¿Van a ir ustedes tras ellos? ¿Van a seguir lo que ellos hicieron? Pero vienen palabras dadas por Dios, por Espíritu Santo a Pedro, que son palabras que nosotros queremos ofrecer y decir en cada instante. Dice Pedro, ¿a quién iremos? No hay nadie más para dónde ir. En otras palabras, no hay otro camino. No hay ninguna forma de tener la salvación. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro más que nos pueda ofrecer esto. No hay ni rabí, ni sacerdote, ni profeta que pueda ofrecer esas mismas palabras que estaba dando Jesús. Palabras de vida eterna. Y luego completa diciendo, y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué digo que estas palabras fueron dadas de Dios? Y no solamente es algo que brotó simplemente de Pedro, es porque ellos habían recibido la palabra, ellos habían escuchado la palabra y Dios les había dado la fe con la cual ellos podían confirmar y decir, Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el único que da vida. Estimados hermanos en Cristo, que no nos escandalicemos por las palabras duras, que no nos escandalicemos cuando viene la ley fuerte contra nosotros, que no nos escandalicemos cuando parece que las promesas de Dios no se están cumpliendo, que no nos escandalicemos cuando mi vida no se asemeja a lo que quisiera, sino que pongamos todo en las manos de Él, que veamos que Él es el único que nos da la vida, que Él es el único que nos da el perdón, nos da la salvación y nos da esa conciencia libre, porque sabemos que nuestros pecados fueron cargados por Él. Que Dios les ayude, que Dios nos ayude a todos a que podamos tener esa confianza, que podamos seguir por ese camino, ese único camino, ese camino de salvación, escuchando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las cuales son espíritu y son vida. Amén. De pie, por favor. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Cantemos el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, tu Espíritu me sostenga. Un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor. Pueden sentarse. Adoremos a Dios con nuestras ofrendas. Puestos de pie, por favor.
Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Todopoderoso y eterno Señor, tú que has enviado a tu Hijo Jesucristo para vivir y cumplir lo que nosotros no podemos cumplir, pero también para cargar con los pecados de todo el mundo. Señor, te agradecemos porque ese cumplimiento y ese sufrimiento lo hizo en sustitución nuestra. Te agradecemos, Señor, porque mediante tu palabra, esa palabra que es espíritu y es vida, nos has dado el perdón, nos has dado la fe, nos has dado la vida. Porque en ella encontramos todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, por nosotros, por nuestra salvación. Te agradecemos por todo lo que nos permites vivir durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Y te pedimos, Señor, que nuestra vida sea una vida agradable a ti, no por nuestros méritos, sino por la obra de tu Hijo Jesucristo. Y que la fe que has dado a cada uno de nosotros siempre dé fruto y que podamos llevar una vida digna, que podamos llevar el mensaje de salvación a todas las personas que aún no te conocen. Permite, Señor, que nosotros podamos seguir preparándonos, aprendiendo más de tu palabra, siendo fortalecidos con ella, para que podamos también fortalecer a otros. Sabemos, Señor, que durante este mundo, en esta vida, tendremos diferentes dificultades, diferentes problemas, diferentes enfermedades, pero ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Tú conoces todas nuestras necesidades, conoces nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y todo, Señor, lo ponemos en tus manos. Tú que eres el médico de médicos. Así también, Señor, te pedimos por la señora Marisela Ledesma, hermana de nuestro hermano Federico. Tú conoces todo lo que está padeciendo en estos momentos. Te pedimos que le des fortaleza física y espiritual y de acuerdo a tu voluntad que todo pueda ir mejorando, que los tratamientos que pueda tener sean para beneficio de su cuerpo. Y también, Señor, que tu palabra sea la que le fortalezca en espíritu. Te pedimos también por sus familiares. Te pedimos por todos los que nos has congregado en este día, para que podamos ser fortalecidos con tu palabra y salir para seguir compartiendo tu evangelio. Señor, estas y otras cosas que tú quieras que te pidamos, te las pedimos no porque lo merecemos, sino en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el cual nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos ahora la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Pueden sentarse. Bueno, los anuncios para esta ocasión, seguimos con nuestros servicios de adoración presenciales a las 11:30 de la mañana y seguimos grabando para que podamos más tarde subirlo a nuestro canal de YouTube y a nuestra página de Facebook y que tenga un poquito de mejor audio. Que Dios les colme de bendiciones en las actividades que tengan durante esta semana. Cualquier duda, cualquier necesidad, por favor, háganmelo saber para poder hacer lo posible o lo necesario
para la situación, o si necesitan alguna petición de oración, por favor también háganla para que nosotros podamos compartirla. Y nuestras oraciones también no solamente las tenemos aquí, sino también cada uno de nosotros en nuestros hogares les pedimos que sigamos orando por las personas que están padeciendo por alguna enfermedad, por alguna necesidad o tribulación. Y en esta ocasión, pues, como ya lo escuchamos, por la hermana de nuestro hermano Federico Ledesma, por la señora Marisela Ledesma. Que Dios les colme de bendiciones. Vamos a finalizar en nuestro servicio de oración con el himno A Dios demos gloria.